Buenos días, hermanitos, Dios les bendiga. Bueno, el día de hoy me tocó el devocional 125 del libro de Deuteronomio, capítulo 8 al 10. Y bueno, en este capítulo les voy a leer del versículo 2 y 3. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si hablas de guardar o no guardar mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, hermanitos, en este capítulo vemos que el Señor les recuerda al pueblo de Israel que no olviden de dónde los sacó, que Dios permitió que ellos pasaran aflicciones, tuvieran necesidad para que dependieran de Dios y que ellos entendieran que no solamente del pan físico, del alimento físico va a vivir el hombre, sino se tiene que alimentar de la palabra de Dios. Entonces, nosotros hermanos también debemos de recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Todos de alguna o de otra forma hemos pasado por dificultades, por problemas, por necesidad. Pero, ¿qué es lo que nos lleva el Señor a entender cuando pasamos por esas pruebas? Pues a depender de Dios, que no es por nuestras fuerzas que vamos a salir adelante, que debemos de buscar de Dios, buscar su voluntad para poder salir de esas situaciones. Sí, entonces aquí el Señor les recuerda al pueblo de Israel que no olviden de dónde los sacaron, de dónde el Señor les ayudó a salir de esa condición también de tristeza, tal vez de aflicción, de necesidad. Y nosotros debemos entender lo mismo, hermanos, que nosotros si pasamos por pruebas es porque el Señor prueba nuestro corazón para ver si realmente estamos dependiendo de Dios o estamos dependiendo de nuestras fuerzas. También nos hace entender en este capítulo que debemos de saber y entender en nuestro corazón que todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado, ¿sí? Dice en una parte, para que no se orgullezca nuestro corazón. Enorgullecer, ¿qué quiere decir enorgullecer? Presumir que por mis fuerzas, por mi trabajo, la fuerza de mis manos tengo lo que tengo. Y eso no es verdad. Si nosotros tenemos tal vez economía, tenemos alimento en nuestra mesa, hermanos, es porque el Señor nos ha dado un trabajo para poder tener la solvencia y tener lo que necesitamos. Todo proviene de Dios, todo le pertenece al Señor, hermanos. Nuestro trabajo el Señor nos lo ha dado. La fuerza que podemos tener en nuestras manos, el Señor nos las da para poder ejercer ese trabajo en el cual nosotros podemos obtener la economía para suplir nuestras necesidades. Nada es por nosotros, hermanos, porque seamos muy buenos o porque seamos muy capaces. El Señor es el que permite tener lo que tenemos. Sí, entonces, en esta parte es lo que nos enseña el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Vamos a pasar al capítulo 9, perdón, capítulo 8 y vamos a pasar al capítulo 9. Bueno, el pueblo hebreo se estaba preparando para cruzar el río Jordán y recibir las tierras cananeas, ¿sí? Eh, los hebreos iban a obtener estas tierras, pero también aquí el Señor les hace un recordatorio. Se las voy a entregar, pero no porque ustedes sean mejores que ellos, sino porque yo aplico justicia. Y también el Señor nos da lo que Él quiere darnos, ¿sí? No porque seamos mejores que los demás. El Señor así le place darnos las cosas. Y nosotros debemos comprender que no es porque seamos muy buenos, dice la palabra de Dios, que no hay bueno ni aun uno. Dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Esto lo dice en Romanos 3, 10 y 11. La realidad, hermanos, es que los demás y nosotros somos igual de pecadores. Los hebreos, los cananeos eran igual de pecadores. No eran los hebreos mejores que los cananeos. Entonces nosotros también no somos mejores que los demás, hermanos, no porque no seamos más buenos que otros. Somos igual de pecadores que todos. Todos somos iguales, hermanos, somos igual de pecadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios en su misericordia entrega esas tierras cananeas a los hebreos, ¿sí?
Dice, le dijo Moisés les dijo, ustedes no heredarán las tierras por ser justos, buenos o rectos de corazón, sino por la impiedad de las naciones. Igual nosotros recibimos las bendiciones de Dios, no porque lo merezcamos, hermanos, ¿sí? Sino lo recibimos porque Dios es bueno, Dios en su misericordia nos da lo que Él quiere darnos y siempre nos da cosas buenas. El Señor es tan hermoso y tan bueno que Dios se conmueve de nuestras necesidades y Dios nos da lo que necesitamos, hermanos. Pero no olvidemos eso, que no somos mejores que nadie. Somos igual de pecadores, igual tenemos muchas fallas y nos equivocamos, pero es la misericordia de Dios la que permite que nosotros tengamos un trabajo, tengamos un hogar en donde estar, tengamos nuestra familia, tengamos tal vez negocios, tal vez el sustento económico para suplir nuestras necesidades, ¿sí? No, nada procede de nuestras fuerzas, hermanos, de nuestra capacidad. El Señor permite todo para obtener lo que tenemos. No nos olvidemos de esto, hermanos, y no se enorgullezca nuestro corazón en decir, yo porque estudié, tengo ese trabajo, ¿sí? O yo porque soy muy capaz, tengo un negocio. Dios habla fuerte a mi corazón y me hace ver que no es por lo que yo sé, no es por lo que yo haga con mis manos, sino porque es la voluntad de Dios y el Señor nos ama tanto que nos da el trabajo en donde estamos ahorita, hermanos. Nos da la casa, nos da el hogar, nos da los muebles, nos da el alimento para sostenernos. Pero que nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento sea al Dios vivo, al Dios temible, al Dios poderoso, que nos da lo que Él quiere darnos porque Él es el dueño del oro, de la plata, del cielo, de la tierra, todo lo que en Él hay, hermanos, le pertenece a Dios. Entonces nosotros no debemos de enorgullecer nuestro corazón y decir y presumir lo que tenemos como si yo lo hubiera obtenido por mi cuenta. Eso no está bien, hermanos, eso no es grato delante de Dios. Y Dios es soberano y Él da lo que nos quiere dar y Él hace lo que Él quiere. Y nadie lo cuestiona, nadie le pide cuentas a Dios. Fíjate el Dios al que servimos, hermanos, al Dios tan hermoso que tenemos, que es el Dios supremo, es el Dios que todo lo puede, el Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, ¿sí? Entonces a ese Dios servimos y a ese Dios debemos de reconocer en nuestra vida, en nuestro corazón, que Dios es el dueño de todo, hermanos. Entonces, nosotros, aún en medio de esas pruebas en las que Dios nos permite pasar, debemos siempre reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, hermanos, en nuestro corazón, ¿sí? Y si tú estás pasando por en alguna prueba que dices, ya no puedo, todo tiene un propósito, ¿sí? ¿Cuál es ese propósito? Depender de Dios, de no olvidarnos, y si Dios te ha permitido salir de algún problema, de alguna enfermedad, de alguna situación, no te olvides de dónde Dios nos ha sacado, hermanos, de dónde Dios te ha sacado. Tal vez de la misma muerte, en una enfermedad, en un accidente. No sabemos, solamente Dios y tú sabes de dónde el Señor te ha sacado. Tal vez de una condición de miseria espiritual. No olvides de dónde Dios te ha sacado, hermanos, porque cuando nosotros siempre recordamos de dónde el Señor nos ha sacado, es más nuestra fidelidad a Dios y es más nuestro amor a Dios. ¿Y qué más podemos darle a Dios, hermanos? Nuestro corazón y nuestra obediencia, nuestro servicio. Es lo mínimo que nosotros podemos darle al Señor, nuestra obediencia y nuestro servicio en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia. Es lo mínimo que le podemos dar a Dios, hermanos, porque Dios es el dueño de todo, de nuestra vida también es el dueño, hermanos. Y por lo menos seamos agradecidos con Dios de donde el Señor nos ha sacado, de donde el Señor nos ha provisto de lo que necesitamos. Cuando decimos ya no tengo, el Señor tan hermoso viene y te dice aquí está. Pero ¿por qué permite Dios eso? Que pasemos esa aflicción como el pueblo de Israel, que padeció necesidad y estuvo afligido y estuvo probado para ver a dónde estaba su corazón, si estaba dependiendo de Dios o estaba dependiendo de sus fuerzas. Entonces, la invitación que Dios nos hace, hermanos, y el mandamiento que Dios nos hace, que no te olvides de dónde Dios te ha sacado, que no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Y te digo, lo mínimo que debemos hacer es servirle a Dios, porque con nada podremos pagar
No hay palabras que puedan alcanzar el agradecer a Dios. Y tú lo sabes, hermano, tú y yo lo sabemos que no hay palabras, no hay cosas que podamos hacer para alcanzar y para darle, más bien para darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo mínimo que debemos de hacer es servirle, ¿sí? Seamos sus esclavos, seamos las personas que sirvan sin esperar nada a cambio, solamente por puro agradecimiento, hermano. En el capítulo número 10, lo que Dios exige es precisamente esto, exige la obediencia al pueblo de Israel, que ande en sus caminos, que lo sirva de todo corazón, con toda su alma. Si puedes alcanzar a comprender esto, hermano, que sea de corazón. Cuando uno sirve de corazón, no estás esperando algo, que Dios te, ay, yo te sirvo y tú me das. No es un intercambio, hermanos. Es un total agradecimiento a Dios por lo que Dios nos ha dado, porque finalmente Él nos va a dar lo que Él quiera darnos. Si Él nos quita, amén. Si Él nos da, amén. Debemos de dar gracias a Dios en cualquier circunstancia, hermanos. Y lo que Dios nos enseña en este capítulo es que podamos ser obedientes, que podamos entender, hermanos, que la obediencia es a Dios, ¿sí? Y Él nos da, como te decía hace un momento, Él nos da lo que Él quiere porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de aún del cielo, de la tierra, de nuestro hogar. Él es el dueño, hermanos. Él, si tienes una casa, es porque Dios te la ha dado y Él es el dueño de todo lo que Él nos está, no, de lo que Él nos permite tener. Él es Dios de dioses, Señor de señores. No hay nadie superior a Él. ¿Puedes ver la grandeza del Dios al que servimos, hermano? Él es el Dios de dioses. Él es el más sabio de todos. No hay hombre que supere su sabiduría, su soberanía. Dice también que Él es grande y Él es temible. Él hace justicia a la viuda, Él hace justicia al huérfano. Él te hace justicia a ti, hermano. Entonces, te digo, lo mínimo que debemos hacer por todo lo que Dios hizo por nosotros es amarlo, obedecerlo en todos sus caminos, hermano, de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma. Es lo mínimo que Dios, que podemos hacer por Él, más bien para Él, porque por Él es todo, para Él es todo y Él es todo. Entonces, hermanos, yo te invito que sigamos leyendo la palabra de Dios, que podamos seguir escuchando las lecturas que Dios ha puesto y demos gracias a Dios por lo que Dios ha puesto en los corazones de los jóvenes, el poder estarnos alimentando, hermanos. Hermanos, los jóvenes nos están dando un ejemplo de disciplina espiritual. Es lo que hemos estado viendo nosotros en consejería, que debemos de estar disciplinados en el área espiritual, que desde la mañana, como lo comentamos en el otro devocional, que nosotros podamos ofrendar nuestra vida a Dios como sacrificio vivo y santo a Dios. Entonces, hermanos, aprendamos de nuestros jóvenes también, que ellos nos están animando a leer. Gracias a Dios por la vida de los jóvenes, hermanos. Gracias a Dios porque ellos nos impulsan, nos animan a seguir alimentándonos, no solamente del alimento físico, sino del alimento espiritual, el alimento a nuestra alma. Porque si tenemos esa llenura de nuestro espíritu, hermanos, vamos a seguir adelante y nada nos va a detener, ni aun los problemas, ni aun la enfermedad nos va a detener. Vamos a seguir avanzando. Y yo le doy muchas gracias a Dios por los jóvenes, por su vida, por su ejemplo, por su devoción a Dios. Gracias a Dios por ellos, hermanos. Sigamos aprendiendo de la palabra. Y permíteme orar, hermanos, poniendo este devocional en las manos del Señor para que Dios hable a nuestros corazones. Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, este devocional que el día de hoy tú nos das, Señor. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, Señor, y tú, Señor, eres el más interesado, Señor, en que nosotros podamos crecer. Te doy gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, que han estado leyendo, que han estado escuchando los devocionales, que han estado escuchando las lecturas a través de los jóvenes, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas animando, nos sigas sosteniendo con brazo poderoso,
que nos sigas ayudando, Señor, a reconocerte en todos nuestros caminos, Señor, en todas las pruebas que tú permites que pasemos, Señor, porque sabemos que tú pruebas nuestro corazón, Señor. Padre, ¿qué más podemos darte, Señor, si todo te pertenece a ti? Lo mínimo que debemos hacer es obedecerte, Señor. Obedecerte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Señor. No porque nos digan que tenemos que obedecer, sino porque realmente sea por amor a ti, Señor. Te debemos, Señor, seguir tus pasos, Señor. Te pido, Señor, que tú nos sigas ayudando a seguir adelante, Señor. Y que aún en nuestras pruebas, Señor, podamos ponerte en primer lugar, Señor. Todo lo permites con un propósito, Señor. Y sabemos que es afianzarnos más a ti, Señor. No depender de nuestras fuerzas, ni de nuestra economía, ni de nuestras capacidades, sino depender de un Dios vivo y poderoso. Te pongo a mis hermanos de la iglesia Eliasim en tus manos, Señor. Y si estos devocionales se han compartido a otras personas, Señor, te pido que llegue como olor fragante a ti, Señor, para que las personas que escuchen estos devocionales, Señor, que tú seas el que hable a sus corazones, Señor. Te pido, Señor, que tú nos sigas ayudando en todas nuestras luchas, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, quedamos despedidos, que Dios me los bendiga y bueno, estamos a sus órdenes y que tengan un bendecido día, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.